Dios los bendiga. Bienvenidos, hermanos, al culto de Casa Iglesia y Epla Macaracuay. Compartamos juntos algunos versos de la palabra de Dios en el Salmo 66, que dice así: Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, pasaste por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Venid, oíd todos los que teméis a Dios. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Oremos, hermanos. Estamos en tu presencia, Señor, para alabarte, bendecirte, glorificarte y darte toda la gloria y toda la honra. Recíbela, Padre, porque tú eres Dios, creador del cielo y de la tierra. Todo lo que respire te alabe. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros hasta ahora, porque hasta aquí nos has traído y nos has guardado. Padre, desde el trono de tu gracia, sé propicio a los que no tienen alimentos en su mesa, están desempleados, no les alcanza el salario para cubrir sus necesidades. Señor, ten piedad de los que están enfermos, de los que sufren dolores en su cuerpo o tienen una enfermedad crónica. Dios mío, que no les falte recursos para cumplir con sus tratamientos. Consuela, Padre, a los afligidos, a los enlutados. Libera de temor y de persecución. Perdona nuestras faltas, las que hemos cometido contra ti, contra nuestro prójimo y contra nosotros mismos. Enséñanos, Padre, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría para tener temor a ti y guardar tus mandamientos. Dios, gracias por tus cuidados para nosotros, porque nos has guardado y protegido nuestra salud. Gracias por nuestros hijos, por nuestro trabajo, por la provisión de cada día. Permítenos seguir alabándote, bendiciéndote con los dones que nos has dado para cumplir tu propósito y tu santísima voluntad en nuestra vida. Permítenos servirte con un corazón alegre, lleno de ánimo y de fe. Padre, ponemos en tu presencia nuestro país, Venezuela, agradecidos por tu maravillosa creación en esta tierra, seguros en que se cumpla tu palabra escrita en el libro de Isaías, en 43:19, que dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Que así sea, Señor, que se cumpla tu palabra, yo te creo. Gracias, Dios, por tus promesas llenas de amor y de gracia. Danos fortaleza, ánimo y fe para grabar en nuestro corazón tu palabra en Proverbios 21:21, que dice: el que sigue la justicia, la misericordia, hallará la vida, la prosperidad y la gloria. Todo te lo pedimos en nombre de Jesús, un nombre por sobre todo nombre. Amén. Dispongamos ahora, hermanos, nuestro corazón y nuestros pensamientos para recibir la palabra de Dios en esta hora. Cuídense mucho, Dios los bendiga y guarde siempre. Amén. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Levantamos adoración al 3 veces
ministra en tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministran en tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministren en tu corazón con nuestra adoración. Permítenos todo el mundo con la mano en alto así. Sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos. Los cantan, a una voz, la tierra canta, a una voz, hoy te cantamos, aleluya. Si pudiéramos resumir todo el libro de Samuel en una sola palabra, sin duda sería obediencia. Y es que sin darnos cuenta, poco a poco la obediencia se nos ha demostrado a lo largo de todo este libro y en cada capítulo por medio de distintos personajes. Tanto los que obedecieron como los que no obedecieron, vamos a ver esas nefastas consecuencias sobre su vida, sobre la vida de sus familiares y sobre su círculo de influencia. El mensaje de Dios es claro. Yo no necesito sacrificios, yo no necesito tonterías religiosas, yo no necesito que ores, yo no necesito que alabes, yo no necesito que te la pases llenando tu boca. Si nada de eso me sirve, si no es la expresión viva de lo que hay en tu corazón. Y eso es verdaderamente el mensaje con el cual hoy nos vamos a topar en este capítulo. Estos dos capítulos son un punto de inflexión y son bien interesantes por eso, pero también porque tocan temas teológicos muy complicados, o más que complicados, que pueden desafiar la fe de muchos, ¿no? Es como un estilo de torpedo cuando veamos algunos versículos que nos van a impactar, pero todos tienen su explicación y nos vamos a adentrar en ellos. Habíamos visto la última semana a un rey Saúl que había quedado desnudo delante de su pueblo. ¿En qué sentido? En que ahora todo el mundo conoce la clase de líder que es y Dios había permitido esa situación para ver si se arrepentía. Habían pasado décadas, unos 40 años, y todavía Dios sigue esperando un arrepentimiento por parte de Saúl y decide darle una última oportunidad. Hoy vamos a ver cuál era esa última oportunidad, qué pasó con esa última oportunidad, y vamos a ver la aparición de otro personaje clave en la historia que es David. Por fin hoy lo vamos a conocer. Y a partir de ahora recordemos que estos dos capítulos son un punto de inflexión en la historia. Ya el foco, por supuesto, sigue siendo Samuel, que es el profeta de la época, y el gobernante. Poco a poco vamos a ver esa transición que va a cambiar de Saúl a David, siempre teniendo en mente que vamos a tener un Saúl que está en el tope y va a comenzar a colapsar paralelamente a un David que está en el piso y su popularidad va a subir como yeti. Y como bien podrán suponer, eso va a representar un choque más adelante en la historia. Y como siempre, el protagonista es el Señor con sus planes, y vamos a ver la obediencia en bandeja de plata en todos estos capítulos. Había mencionado anteriormente que nos vamos a meter en versículos que son un reto para los teólogos, que son incómodos de predicar para muchos pastores y predicadores, pero nosotros nos vamos a adentrar en ellos y los vamos a desmenuzar, porque la idea no es quedarnos con dudas, sino entender todo el plan. Así que lo primero que les invito es a tener una mente abierta, porque la vamos a necesitar, por lo menos para la primera parte del capítulo 15 del libro de Primera de Samuel. Había dicho que Dios le va a dar una última oportunidad a Saúl. Así que esto lo vamos a tener que ir viendo por partes para entender todo este panorama, pero tengamos en mente lo siguiente. Lo primero que conocimos de Saúl era que se le perdieron unas burras. Luego no sabía ni siquiera quién era Samuel, no quería terminar el trabajo, y eso te empieza a dar cómo es la personalidad de ese líder, ¿okay? Y en efecto eso lo vemos en la forma en la cual está trabajando.
Dios no lo desechó porque Dios lo eligió para transformar su corazón. Frase muy común, pero que no deja de ser verdad. Dios no elige a los capacitados, capacita a los que son elegidos. Porque vamos a ver también ahora el contraste con David, que Dios empieza a capacitar, porque lo importante está en su corazón y en la disposición de obedecer. ¿Okay? Israel no obedeció desde hace siglos. Dios les había dado un mandato muy específico. Yo necesito que ustedes entren a esta tierra y se encarguen de eliminar a todos los pueblos que están a su alrededor, y los lista, nada más son 7, ¿okay? De muchísimos otros que habían estado, y vamos a entender hoy el porqué de eso y qué consecuencias se van arrastrando desde esa orden desde hace siglos. ¿Okay? Voy a comenzar a leer el versículo 1, donde viene Samuel delante de Saúl y le dijo: acuérdate, Jehová Dios me envió a que yo te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Aquí vemos una cosa importante. Saúl, tú no estás ahí, y eso te lo he dicho muchas veces porque tengo 40 años trabajando contigo, porque tú eres lo máximo, ni porque yo te elegí. Es el Señor el que te eligió sobre su pueblo, porque rey es Él. Tú podrás ser muy rey, tener corona y tener título y todo lo que tú quieras, pero por encima de ti está el Rey de Reyes, que es el Señor, y tú a Él te tienes que sujetar. Ese es el mensaje implícito primeramente. Ahora pues, estate atento a las instrucciones y a las palabras que Jehová te da. ¿Okay? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y está firmado por su nombre en hebreo, Sebaot. Así dice el Sebaot, Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Dios decide usar a Saúl y al ejército de Israel como instrumento de juicio contra el pueblo de Amalek. Y uno dice: ya va, vamos a organizarlo. Primero, ¿quién es Amalek? Y segundo, ¿qué hizo? ¿Okay? ¿Qué sabemos de Amalek? Lo primero que nos dicen en la palabra es que Amalek es descendiente de Esaú. Recordemos que Israel viene de Jacob y su hermano es Esaú. ¿Okay? Quiere decir que ellos son pueblos primos. ¿Y por qué viene el odio? Recordemos que Esaú era el primogénito, así que realmente la bendición de Jehová, la primogenitura y la descendencia y la línea mesiánica perfectamente pudo venir de él. ¿Cuál es el problema? Pero resulta que Esaú había vendido su primogenitura por un plato de lentejas, y ahora Esaú se queda sin nada, Israel se queda con la bendición. Esaú es una persona normal, tiene familia, tiene hijos, tiene nietos, y entre esos nietos está Amalek. Y por supuesto Amalek sabe la historia de su abuelo. Y ahora Amalek ya no es una persona, ahora es un pueblo. Así como Israel era una persona y tuvo descendientes y tuvo un pueblo, lo mismo pasa con Amalek. Amalek era nieto de Esaú, pero ahora los amalecitas son todos los descendientes de Amalek, es decir, de Esaú. Entonces, la otra cara de Israel. ¿Y qué pasó allí? Muchísimo odio, muchísimo rencor. Lamentablemente no contra su abuelo, que realmente es el culpable. Nadie le mandó a vender la primogenitura, sino directamente contra Israel, pero de fondo directamente contra Jehová, porque Jehová es un Dios malvado, Jehová es un Dios sucio, que a mí me vendió y prefirió a mi tío y no quiso que fuéramos nosotros. Esa es la visión de Amalek. Y Amalek tenía un odio demasiado arraigado contra Jehová, mal dirigido, al punto de, por eso aquí dice: se me opuso en el camino cuando subías de Egipto. ¿Y qué hicieron? Esta historia está en Éxodo 17, versículo 8 en adelante, si alguien la quiere leer y recordar. Cuando Israel estaba en el peregrinaje por el desierto, ¿por qué Dios permitió que fueran 40 años de vuelta? En parte por la desobediencia, sí, pero también durante esos 40 años la gente veía, y recordemos que del éxodo de Egipto no nada más salieron los hijos de Israel, también salieron con ellos un montón de egipcios, y se les unieron muchos pueblos en el camino, y el libro de Josué en varios versículos nos dejó registro de que ahí estaban hijos de Abraham y extranjeros que creían en ellos. O sea, el problema no es que porque Israel es la consentida de Dios, los otros pueblos no valen. Olvídense de eso, porque Israel en el Antiguo Testamento son hijos de Abraham más extranjeros que voluntariamente deciden integrarse. Si no me creen, recuerden a Ruth. Ruth es de Moab. Entonces, ¿cuál es el punto importante? Todos los extranjeros tenían dos opciones, las mismas que tenemos nosotros.
O estás con Dios o estás contra Él. Y Dios lleva calándose a Amalek desde los tiempos del Éxodo. Entonces Dios ha tenido más de 600 a 700 años de paciencia. ¿Okay? Si contamos a Esaú, si contamos desde el Éxodo son 400 años, pero si nos vamos a Esaú, Dios tiene más de casi 800, porque hay que contar los 400 en Egipto más los 400 después. Entonces uno dice, oye, Dios sí es impaciente, ¿por qué va a juzgar a un pueblo? Sí, pero Dios tiene 800 años esperando a que se arrepienta. Y Amalek en ese momento del Éxodo no se integró por supuesto al plan de Jehová, sino que abiertamente lo odia y quiere acabar con Israel, porque bueno, si la promesa no es para mí, no es para nadie, yo voy a querer acabar con Israel, voy a borrarla del mapa. Pero es que el problema es que al borrar a Israel del mapa, también se va a borrar el Mesías, y Dios no lo puede permitir, tan sencillo como eso. Así que aunque es difícil para nosotros, es un acto de amor con la humanidad amputar ese tejido gangrenoso, ¿ok? No me gusta usar el ejemplo por respeto a los que tienen la enfermedad, pero es como un cáncer. El cáncer o se extirpa o hace metástasis y daña todo el cuerpo. Y así como un cirujano cuando ve una mano podrida con gangrena no piensa dos veces en cortarla, lamentablemente Amalek aquí es el caso. ¿Y qué es lo que hizo en Egipto? Quería acabar con Israel y cometieron un ataque cobarde que no atacan de frente, porque recordemos que al frente estaba la tribu de Judá dirigiendo el desfile y atrás estaban todas las tribus y al fondo estaban los niños, los ancianos y las mujeres. ¿Para qué? Por si hay cualquier eventualidad, los hombres luchan y protegen a los débiles. Entonces, ¿qué hace Amalek? Ataca por detrás para matar, simplemente por odio, a mujeres, ancianos y cometieron prácticamente una masacre en los tiempos del Éxodo. ¿Okay? No voy a detallar eso, solo pueden ver en Éxodo 17. Lo que sí vamos a ver, que es increíble, en Deuteronomio 25 Dios le había dado una orden a Israel que nunca se había cumplido. Desde los tiempos de Deuteronomio, estamos hablando unos 400 años atrás. Esa orden era: borrarás para siempre la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. Pero Israel lo olvidó y perdonó a Amalek. ¿Okay? Y eso va a generar un problema. Por cierto, es interesante que Israel no lo hizo, no borró en su momento el nombre de Amalek de la historia, pero Dios sí. Y de hecho, los arqueólogos jamás han conseguido absolutamente nada de Amalek. Todo lo que sabemos de ellos está en la Biblia, fuera de ella nada. Quiere decir que Dios cumplió esa sentencia cuando dijo: voy a borrar tu memoria de la faz de la tierra. Y tal cual, no tenemos nada de Amalek, ni un objeto, ni un rastro, ni más o menos dónde se ubicaba. Todo lo que sabemos es por la Biblia. Todo desapareció, se esfumó, tal cual como Dios lo dijo: borraré su nombre de la faz de la tierra. Porque el problema no es que se metan con Israel, es que abiertamente se están metiendo en contra de la historia de la redención de la humanidad que Dios quiere traer. Y esto es muy complejo. Así que básicamente, en resumen, la orden que Dios le da a Saúl, Dios dice: mira, ustedes son un pueblo terco, yo les llevo diciendo que eliminen a esta gente desde hace muchísimo tiempo y no lo han hecho. Ahora tú, Saúl, tienes la oportunidad de hacerlo y necesito que lo hagas, lo que no hizo Josué y lo que no hicieron tus antepasados. Esta es tu última oportunidad. Ese es el mensaje de Dios claro. Necesito que elimines sobre la faz de la tierra a Amalek. Algo que nos choca. ¿Cómo un Dios de amor va a permitir eso? Ahorita eso lo vamos a adentrar y vamos a entender por qué Dios está ordenando esa destrucción. Muchos tratan de minimizar el texto y dicen: no, es que eso era un deseo de ellos, no era de... No, pero es que aquí lo dice: Jehová de los ejércitos te está mandando, no podemos mentir, está ahí puesto, escrito. Entonces, ¿por qué Dios está ordenando eso? Primero, dos cosas. Hay un principio bíblico que se llama Jerem, ¿ok? Y en eso me voy a adentrar a continuación para poder entender lo que dice el versículo 3, que es la orden explícita de Dios, que le dice a Saúl: ve con tu ejército, por supuesto, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Mata a hombres, necesito que mates a hombres, a mujeres, a niños, aún a los niños de pecho. Mata a las vacas, las ovejas, los camellos, los asnos. Eso es un choque con nosotros, porque uno dice: como un Dios de amor está ordenando lo que hoy quizás llamaríamos genocidio, ¿ok?
Y esto se ve en el principio bíblico Herem para poderlo hacer. La ruta es sencilla, imagínense que es una mano gangrenosa que o la cortamos o acaba con nosotros. Y en efecto, para que tengan idea de lo que esto ocurre, no es la primera vez que Dios ordena estas cosas. Y las va a ordenar bajo el principio de Herem que voy a explicar a continuación. Pero Dios le había dicho a Abraham antes. Así que estas destrucciones no son arbitrarias. Y es increíble, eso lo podemos ver en... vamos a verlo en Génesis 15, versículos del 13 al 16. Dios le dijo a Abraham: ciertamente tu tierra será oprimida 400 años. Esto fue cuando le estaba dando la promesa de a Dios le profetizó: eso no va a ser ahorita, esta tierra no va a ser ahorita. Tú te vas a morir, tus hijos se van a morir y ustedes van a tener que llevar 400 años en Egipto. Por dos razones. Primero, porque Egipto funcionó como una incubadora para que Israel se fortaleciera, y ahí con las plagas Dios demostró su poder. Muchos egipcios se integraron a la nación. El viaje en el Éxodo, otras naciones se integraron a Israel y todo ese proceso es necesario. Pero Dios le da una razón más a Abraham que a veces pasamos por alto. Le dice: yo necesito que estén 400 años allí y en la cuarta generación volverán acá, porque todavía no ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos. Realmente son 7 naciones, pero la cultura amorrea era la que principalmente prevalecía allí. Y esta orden, por supuesto, ellos tampoco la cumplieron. Pero vemos que Dios esperó 400 años para que los amorreos que habitaban en la tierra que hoy es Israel se arrepintieran. Porque Dios le está diciendo a Abraham: yo soy un Dios justo, esa tierra es de ellos, yo no puedo matarlos, ni mandarles un terremoto, ni mandarte a hacerles nada, porque ellos realmente tienen oportunidad de integrarse a ti. Vamos a esperar todo este tiempo para ver si llega a su colmo la maldad. Dios sabía que eso iba a pasar, ¿ok? Y cuando en ese momento llegue al colmo su maldad, porque yo esperé 400 años hacia que se arrepintieran y no lo hicieron, ahora sí yo voy a permitir por medio de Josué conquistar la tierra. Por cierto, adivinen, Josué no obedeció, los amorreos nunca fueron eliminados y terminaron volviéndose lo que es Irak, es decir, Asiria y Babilonia, los dos imperios más crueles que conquistaron el mundo y borraron a Israel delante del mapa. Es decir, si ellos hubieran obedecido, no se hubieran ido a cautiverio, no se hubieran sufrido lo que sufrieron. Imperios crueles que vamos a ver todo lo que hicieron cuando aparezca Isaías, cuando aparezcan los tiempos de Jeremías, de Ezequiel. La historia más oscura de Israel se la trajeron los amorreos por no obedecer. Ahora uno entiende en función de siglos por qué Dios ordenaba muy específicamente eliminar a estos pueblos. Lo mismo ocurre con Amalek. Un descendiente de Amalek es Amán, el mismo de la historia de Esther. Eso lo vamos a ver al final de esta serie del Antiguo Testamento. Pero básicamente Amán organizó un genocidio engañando al emperador persa, instándolo a eliminar a todo el pueblo judío. De hecho, logró que se firmara el decreto, y eso era un problema porque el decreto persa no se puede abolir. Lo que el rey diga, eso es, y ya había mandado a ejecutar todos los judíos, hasta que Dios mete su mano, libra a su pueblo de ese genocidio, y Amán, como buen amalequita, descendiente de Amalek, era un sádico que odiaba a Israel, había montado una cuerda de 25 metros, una horca, porque él dice: cuando salga el edicto yo me fusilo a Mardoqueo, que es mi judío enemigo, yo soy el primero que lo va a fusilar. Y resulta que Dios hace que el emperador persa mande a este amalecita sea ahorcado en la horca que él mismo montó, ¿okay? Y la historia termina muy irónicamente. Entonces vemos que los pueblos específicos que Dios mandó a exterminar tenían un propósito, y de hecho Israel, al no cumplir, sufrió muchísimo más, ¿okay? Es decir, no hubiera habido Babilonia, no hubiera habido Asiria, y Israel no hubiera sido oprimida ni llevada a cautiverio, y tampoco hubiera tenido el riesgo en la historia de Esther. Es decir, no tendríamos ni a Esther, ni a Isaías, ni a Ezequiel, ni a Jeremías. Entonces, en cierto modo, es como uno tiene un doble sentimiento, ¿no? Fue como que un mal necesario que Dios permitió para poder revelar al Mesías, pero también qué diferente y qué más cómoda hubiera sido la historia si Israel obedece. Y aquí yo uso la historia de Israel para una lección a nuestras vidas.
Cuando Dios ordena algo que nosotros no entendamos, uno se calla la boca y obedece. Dios nos dice, cállate y obedece, eso es todo lo que tienes que hacer. Los propósitos de Dios se cumplieron, porque el hecho de que Amalek siguiera existiendo y que los amorreos siguieran existiendo no impidieron que el plan continuara adelante. Entonces, de la misma manera, en nuestra vida, los planes de Dios, si nosotros estamos dispuestos a asumir nuestros errores y a seguir adelante, van a ocurrir como pasó con Israel, pero eso sí, vamos a sufrir mucho más. Tenemos el camino largo, que es como el que le pasó a Israel. Entonces el Mesías pudo quizás haber venido sin cautiverio, sin riesgo de genocidio, sin tanto sufrimiento, pero la terquedad de Israel pasó factura. ¿Okay? Entonces vemos entonces de que a los ojos de la historia tenía un sentido que Dios mandara a ejecutar prácticamente a todos estos pueblos. Pero sigue siendo incómoda para nosotros la idea. ¿Cómo es posible que un Dios de amor ordene estas cosas? Ahora vamos a ver lo que había prometido al principio. La base bíblica y por qué esto ocurre y por qué Dios lo permite y por qué Dios necesita que estas cosas pasen. El principio bíblico es clave, es una palabra en hebreo muy difícil de traducir que es erem. Herem o erem significa consagrado para la destrucción. Eso a nosotros nos suena muy raro, ¿okay? Pero ya vamos a dar ejemplos bíblicos. Nosotros cuando hablamos de santificar, la palabra santo significa separado. Pero nosotros estamos acostumbrados de que lo santo se separa para consagrarlo o se separa para usarlo. Pero esa misma moneda tiene otra cara. Hay cosas con las cuales nosotros honramos a Dios separándolas y honrándolas para destrucción. Un ejemplo sencillo. ¿Yo puedo honrar a Dios con mi alcoholismo? Sí, la única manera es agarrarlo y consagrarlo a la destrucción y no quiero verlo nunca más en mi vida. Eso es herem, por ejemplo. Un ejemplo que más o menos este principio podemos visualizar, no es exactamente por supuesto, pero en el libro de Hechos 19:19, cuando muchos se convirtieron a lo largo del Imperio Romano en un sitio específico, la Biblia nos narra que muchos de los que habían sido brujos y tenían libros, que acuérdense que ahí no había imprenta y los libros eran caros, eso es un bien de valor, recogieron todos sus libros y los quemaron en una plaza delante de todo el mundo, calcularon el valor y eran 50,000 monedas de plata, eso hoy más o menos unos $145,000 en libros quemados. Entonces eso es un ejemplo de cómo Dios puede honrarse por medio de la destrucción. O sea, estos instrumentos que yo usaba para brujería, para maldecir, para atar a los demás, ahora yo los consagro y los destruyo. Eso es herem. Entonces hay cosas en nuestra vida que nosotros vamos a separar para santificar y llevarlas a Dios, y hay cosas en nuestra vida que Dios nos está pidiendo. Yo necesito que a eso tú lo consagres para destrucción. Mi ira, mis malos pensamientos, mis pecados, mi deseo de hacer cosas que yo no quiero, todas esas son cosas que yo poco a poco debo aprender a diferenciar. Qué cosas honro a Dios haciendo y qué cosas honro a Dios destruyendo. Un alcohólico que rompe con ese patrón de vida está haciendo un estilo de herem, está consagrando a la destrucción eso. Y ese es el principio bíblico, es la santificación de Jehová, pero del otro lado de la moneda, hacia la destrucción. Dijimos que Dios lleva 800 años esperando a que Amalek se arrepienta sin ningún signo de arrepentimiento. Eso está irremediablemente roto porque ellos detestan a Dios, porque Dios eligió a Israel y no los eligió a ellos. Pero es que la culpa no es de Dios, insisto, es de Esaú. Entonces a Dios no le queda más remedio, porque Él sabe que o elimina a Amalek o Amalek va a eliminar a lo otro. Eso es como convivir con una Alemania nazi, tú no puedes, o un país que se decrete terrorista. Yo no puedo tener un país terrorista al lado. O lo aniquilamos o nos aniquila a nosotros. Que es lo que por ejemplo pasó con la Alemania nazi. O se destruye o destruyan al mundo. Entonces vuelvo a poner el ejemplo de la gangrena en la mano. Es un mal necesario. El herem es un mal necesario. Dios es un Dios amoroso. Dios quiere perdonar. Y es muy fácil para nosotros jugar a Dios, pero nosotros, un niño chiquito, se nos para al lado, llora 10 minutos y ya le queremos zampar una cachetada. Amalek es un niño malcriado que lleva chillándole a Dios 800 años. Y Dios está obstinado de rebelarse, de que se arrepientan, de tener los brazos abiertos para que sean aceptados. Porque ellos podían unirse a Israel, decir, bueno, sí, mi abuelo fue un idiota que vendió la primogenitura, pero yo acepto a Jehová como Dios. Perfectamente podían.
y ellos eran bienvenidos. La cosa es que en su corazón nunca estuvo eso y siempre estuvo abierto el rencor. Entonces, por esas razones es que Dios manda a Saúl y dice: toda esta gente, todo este pueblo, incluido hasta los niños de pecho, van consagrados al Herem. Necesito que los consagres para destrucción. Y uno dice: ay, pero qué culpa tienen los niños y las mujeres. Señores, ¿cuánto tiempo va a pasar para que otra vez Amalek vuelva a fortalecerse? Insisto, y Saúl no obedeció. De antemano les cuento, Saúl no terminó de obedecer. Muchos amalecitas se salvaron y pasó lo que dije antes. Casi eliminan a Israel con un genocidio con los persas siglos después, 400 años después. Entonces, no tenía sentido dejar vivos a unos niños de pecho si vas a volver a tener el mismo problema dentro de unos años. Entonces, yo no puedo decir: ay, pobrecita, esta célula de cáncer, ay, tan chiquita. Tú la vas a eliminar así sea una célula bebé. Entonces, lamentablemente, no es justificar el genocidio, sino ver en largo plazo por qué Dios está haciendo las cosas. Segundo, Israel no tiene carta blanca para actuar, jamás fue voluntad de la gente. Dios pudo mandarles un terremoto, una peste, abrir la tierra y que se los trague, pero le está dando la oportunidad a Israel de ejecutar ese juicio, y además, al destruir los objetos, les está enseñando: ustedes no van a hacer guerra por hacer guerra, para hacer botín. Esas cosas las van a destruir porque ustedes no pueden estar invadiendo y quedándose con esos objetos. Entonces, Dios no llamó a Israel a ser un imperio. Dios llamó a Israel a ser un reino humilde que tiene derecho a la legítima defensa. Entonces, ya visto este panorama, sabemos quién es Amalek, sabemos lo que hizo, sabemos el juicio que Dios hizo, donde dice: yo los voy a borrar su memoria de la faz de la tierra. En efecto ocurrió, pero lamentablemente no por Israel. Y ahora vamos a ver qué va a hacer Saúl con esa orden, porque la orden de Dios básicamente es: obedece, cállate, obedece y haz lo que yo llevo esperando que tus antepasados hagan. Yo necesito que ustedes destruyan todo aquello que los pueda alejar de mí, y que peor aún, porque si cae Israel, todavía Cristo no había venido, porque cae con ella la humanidad en ese momento. Entonces, en este momento en el Antiguo Testamento, Israel lo es todo porque es la línea que Dios eligió. Dios pudo elegir chinos, japoneses, árabes, pero le dio la gana de un hombre iraquí que es Abraham, y lo va a poner en una tierra que hoy en día es Israel, y lo forma como un linaje, tan sencillo como eso. Entonces, siempre hay que ver las cosas en función del panorama grande, de la larga visión. Entonces, ahora sí, vamos a adentrarnos en la historia y vamos a ver qué pasó, porque más complicado era entender qué pasó. Pero si no lo explicábamos, esa idea a más de uno le va a dar vueltas en la cabeza, y es preferible aclarar. ¿Okay? Segundo, Saúl convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Convocó prácticamente un gran ejército para acabar con Amalek. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y le dijo Saúl a los ceneos. Los ceneos eran otro pueblo, pero este pueblo, que por cierto, la esposa de Moisés era de este pueblo, sí se había integrado a Jehová. No vivían con ellos, no eran parte de Israel, pero convivían y aceptaban y respetaban a Jehová como Dios. Y están mezclados con los amalecitas. Aquí vemos que Dios es un Dios justo, porque el juicio es para Amalek, no para gente inocente. Entonces van y le dicen a los ceneos: váyanse de aquí, salgan de en medio de Amalek para que no se les destruya juntamente con ellos, tal cual lo que le pasó a Rahab, porque este principio de Herem ocurrió muchas veces en la Biblia, en casos puntuales, pero la mayoría ya los vimos en el libro de Jueces y también en el libro de Josué. La conquista de Jericó, la conquista de Jai, la conquista de otros pueblos. Entonces, en la conquista de Jericó se le dio aviso a Rahab: mira, vente, intégrate a tu pueblo, porque tú reconociste a Jehová como Dios y tú aceptas los propósitos. Lo mismo está pasando con este pueblo, ¿ok? Este pueblo ocuparía como el lugar de Rahab en esa oportunidad. Salgan de allí, sálvense, porque vamos a tener que ejecutar un juicio contra esta gente. Porque ustedes, pueblo ceneo, nos mostraron a nosotros misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y los ceneos agarraron y se apartaron sin decir palabra de los hijos de Amalek. Y Saúl entró en guerra contra Amalek, los derrotó desde Ávila hasta Shur. Shur es prácticamente Irak, ¿okay? Fíjate toda la descendencia que ellos tenían, que está al oriente. Y tomó vivo, es decir, desde Egipto hasta más o menos Irak.
Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, pero no es la totalidad del pueblo. Ese fue el pueblo que pudo alcanzar, otros pudieron escapar, entre ellos el que produjo la generación futura en la historia de Esther, como lo expliqué antes. Y Agag no es un nombre, Agag es un título como decir faraón. Entonces hablar del Agag de los amalecitas es hablar del faraón, ¿ok? Es el máximo líder, realmente no conocemos el nombre de este hombre. Así que cuando hablemos de Agag es el título. Y Saúl le perdona la vida al rey. ¿Por qué? Seguramente por el orgullo de tener un prisionero de guerra de la realeza, de decir, ay, yo ya no soy rey, soy emperador porque conquisté el reino de al lado, mira, me traje al rey. Y la orden de Dios era clara, tú tienes que destruir todo, tú no tienes que estarte quedando con nada, ni siquiera con un trofeo de guerra como lo es ese rey. Entonces Saúl, totalmente egocéntrico, y eso lo vamos a ver a continuación, se vanagloria de esa victoria, y lo primero que hace es se queda como un prisionero de guerra para exhibirlo y echársela delante de todo el mundo, ¿okay? Ahora se las cree de emperador. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, cosa que Dios les dijo explícitamente, no perdonen ni a los niños de pecho, y van y perdonan nada más y nada menos que al faraón, ¿no? O al Agag de ese pueblo. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno. Y todo lo bueno, dicen los comentaristas en hebreo, que eso incluye vino, incluye camello, hasta la silla donde se sentaban los camellos se la quedaron, ¿ok? Usurparon todo el botín que iba consagrado a la destrucción. Lo mismo que hizo Acán cuando el anatema que les hizo perder Jai en los tiempos de Josué, que se había quedado con el botín que iba consagrado para Dios. Consagrado en este caso para la destrucción. Toda vaca, toda oveja, hasta la silla del camello tiene que ser destruida porque cayó bajo el principio de Erem, consagrado para la destrucción. Y aunque yo no entienda, porque aquí Israel no entendía seguramente, pero Dios entiende lo que va a pasar con Esther siglos después, no obedecen y se quedan con lo mejor. No porque dijeron, ay, pobrecitas las ovejas, son unos animales indefensos, sino por egoísmo, por avaricia, por codicia, agarran y se quedan con lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas y lo mejor de lo mejor. Y dice, pero todo lo que era vil y despreciable destruyeron, es decir, lo que no tiene valor, ¿ok? Entonces ellos se guardaron la mejor parte y destruyeron lo mejor. Es decir, no obedecieron para nada, porque una obediencia a medias es considerada desobediencia. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa, me duele, me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl. Este es otro tema que la gente muchas veces pregunta, ¿cómo es que Dios se arrepiente si decimos que Dios es inmutable? Esto es lo que se llama antropomorfismo, es decir, se busca representar el carácter de Dios por medio de una emoción humana que nosotros podamos entender. Cuando decimos que Dios se arrepiente, no se está hablando de que Dios cambió de opinión o cambió su mente. Dios es inmutable, Dios sabía que eso iba a pasar. De hecho, una buena traducción en la que hace aquí era Reina Valera, me pesa, me duele. Entonces está hablando, cuando vemos en la Biblia que Dios se arrepintió, se está hablando de su estado de ánimo. Le duele que esté pasando eso, pero él sabía que iba a pasar. Entonces, no es que Dios cambió su plan, no es que Dios no sabía que eso iba a pasar, ay, cónchale, me falló Saúl, me arrepentí. No, o sea, si Dios sabía todo lo que iba a ocurrir porque Él es omnipotente, omnisciente, es inmutable, no cambia. Pero aquí lo que se habla es que Dios le pesa en el corazón, le entristece la situación. Porque Dios tiene sentimiento y si nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, también nosotros sentimos. Entonces vemos a un Dios que se ríe, vemos a un Dios que se molesta, vemos a un Dios que se pone triste. Entonces, el hecho de que Dios no cambie no quiere decir que lo vamos a imaginar como un pedazo de piedra así que nunca va a sentir, ¿ok? Dios siente y le duele todo lo que está ocurriendo con su pueblo. Entonces le dice a Samuel, estoy decepcionado, me duele, ¿ok? Yo sabía que esto iba a pasar, pero me duele que Saúl y el pueblo hayan hecho esto. Saúl se volvió en contra de mí y no cumplió mis palabras. Y Samuel se apesumbró por haber escuchado eso de Dios y clamó a Jehová toda aquella noche intercediendo. Samuel lleva 40 años orando por Saúl, está obstinado de él.
Madrugó luego Samuel para irse a encontrar con Saúl por la mañana, y le fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Cuando escuchamos se levantó un monumento suena como que bueno, alguien lo montó, pero esta traducción está un poco confusa porque utiliza un español viejo, es la voz pasiva o medio pasiva. Lo que está diciendo es prácticamente: Saúl fue a levantarse una estatua para sí mismo. Una mejor traducción: se erigió un monumento para sí mismo. ¿Okay? Si viviera hoy en día, hubiera empapelado todas las calles con su cara así: Saúl es pueblo, Saúl es amor, Saúl es lo máximo. Es ese típico líder acomplejado que necesita adulación, y de hecho lo vamos a ver más adelante porque Dios termina de desnudar su corazón y dice: todo el problema es porque tú no tienes autoestima, tú te crees poca cosa, y ahora que te hice rey tú necesitas esa adulación y esa jaladera de mecate de todo el mundo, incluyéndote a ti. Nadie lo respeta, pero es el rey, hay que calárselo. Todo el mundo sabe la clase de gobernante que es. Entonces no nada más desobedece a Dios, sino que él está tan feliz y tan orgulloso por tener como prisionero de guerra a Agag y por haberse robado ese ganado que iba consagrado a la destrucción, que va y se monta una estatua. Es esa clase de líder. Entonces Samuel lo tiene entre ceja y ceja, cansado, dice: tengo 40 años orando por esto, toda mi vida me he dedicado a que Israel no se caiga a pedazos, y ahora me tengo que calar a este rey que Dios puso. Entonces siempre el foco lo ponemos en Saúl, pero nos olvidamos muchas veces de qué pensaba Samuel. Samuel está viejo y cansado y ya no está para eso. Y ahora Dios lo pone otra vez a seguir intercediendo por Saúl, que nunca endereza la cabeza. Entonces Samuel va donde Saúl y le dice: y Saúl le contesta: bendito seas tú de Jehová, porque yo cumplí palabra de Jehová. O sea, lo primero es: hola, ya lo cumplí, ya lo hice, soy lo máximo, viste, ya te inauguré una estatua por allá. O sea, llega con esa actitud, y Samuel lo que está es así, con ganas, me imagino yo, de caerle encima y arrancarle la cabeza que tiene. Entonces Samuel le dijo, lo desenmascara y le dice: tú cumpliste con la orden de Dios. Entonces, ¿qué son esas ovejas y esas vacas que yo estoy escuchando por aquí? Que, o sea, Samuel lo desenmascara. Y viene Saúl muy descarado y le dice: no, bueno, de Amalek los han traído. No dijo: yo lo ordené, yo lo traje. No, eso la gente lo trajo, tú sabes, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y lo mejor de las vacas para darle sacrificio a Jehová tu Dios. No dice Jehová nuestro Dios, no dice el Dios de Israel, no dice mi Dios, dice Jehová tu Dios. Entonces aquí vemos un distanciamiento total del corazón de Saúl con respecto a Jehová, que ni siquiera se atreve a llamarlo su Dios. Y además descarado diciendo: no, bueno, es que esas ovejas no son para mí, están aquí, ¿no?, guardadas, pero no son para mí, yo las voy a sacrificar para darle sacrificio a tu Dios que más quiere. O sea, con toda una actitud altanera y grosera contra el profeta que lo ungió. Entonces, pero eso sí, todo lo demás lo destruimos, ¿no? Lo que no tenía valor sí, no hacía falta para nosotros. Y le dijo Samuel a Saúl: déjame decirte lo que Jehová me dijo esta noche. Y él dijo: bueno, dime. Y le dijo Samuel: aunque tú eras pequeño en tus propios ojos, y esas palabras el mismo Saúl las había dicho antes, no has sido hecho jefe de todas las tribus de Israel, siendo de Benjamín la más pequeña. Y Jehová te ungió y puso el Espíritu Santo sobre ti para que fueras rey de Israel. Y Jehová te envió a una misión histórica y te dijo: ve, destruye todos los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que acabes. Y no lo hiciste. ¿Por qué? ¿Por qué no has oído? Y aquí oír y obedecer, tanto en hebreo como en griego, es decir, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento, son la misma raíz. Siempre que vemos oír, hay que asociarlo a obedecer. Entonces, ¿por qué no has oído? ¿Por qué no has obedecido la voz de Jehová? Sino que, vuelto al botín, tu corazón en lo material, has hecho lo malo ante sus ojos. Y Saúl le respondió a Samuel diciendo: antes bien, yo obedecí la voz de Jehová. Todavía se justifica. Fui a la misión que Jehová me envió. Yo no quise ir, Dios me envió y yo lo hice. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido los amalecitas. Entonces ya por ahí tienes un problema. Tú mismo estás reconociendo que no hiciste nada, que no cumpliste con la orden a cabalidad. Pero el pueblo, la culpa es del pueblo. Saúl jamás asumió culpa. Y eso lo vimos también en el capítulo anterior.
La culpa era del sacerdote, la culpa era de los militares, la culpa es de los enemigos, nunca es de él, y ahora la culpa es del pueblo. Porque él tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, otra vez dice tu Dios, no es mi Dios, en Gilgal. Y Samuel le dijo, yo te voy a hacer una pregunta, ¿se complace Jehová en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca las palabras de Jehová? Lo que Dios está diciendo aquí luego lo va a revelar más adelante. Israel, el sacrificio, tu oración, tus actos tienen que ser una manifestación externa de lo que hay en el interior. Si tú haces esa manifestación externa y no brota del interior, no me sirve de nada. A mí no me interesan tus ovejas ni tus ganados, porque yo soy el dueño de la plata y el oro. Lo que me interesa es tu corazón y que estés sujeto a mí y en obediencia. Cosa que Israel evidentemente nunca ha hecho, hasta hoy no ha hecho, por cierto. Y el mensaje importante aquí, Dios ¿qué quiere? No quiere palabras, no quiere que llenes tu Facebook de 500 oraciones, no quiere que te llenes de actividades. Lo único que Él pide es un corazón humillado y rendido delante de Él. Y esa es la lección que tiene que aprender Saúl y que todavía sigue terco justificándose. Entonces, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención es mejor que la grosura de todos los carneros del mundo. Entonces Dios no necesita sacrificio, Dios no necesita nada de nosotros. Dios lo único que desea es que nosotros entreguemos nuestra vida por Él, que demos nuestra vida por Él, así como Él la dio por nosotros. ¿Y qué es dar la vida? En el sentido literal, si nos toca hacerlo, pero sobre todo en nuestras acciones diarias, en todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, porque Dios es el que ve las intenciones del corazón. Él sigue rematándole a Samuel, porque igual que pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos e idolatría es la obstinación y la terquedad. Es decir, delante de los ojos de Dios, si somos desobedientes y tercos, es como si estuviéramos siendo brujos, es como si estuviéramos haciendo ocultismo. ¿Por qué? Porque la idolatría a nosotros mismos es consecuencia de la desobediencia. En otras palabras, desobedecer es porque mi yo es más importante que Dios. Y esto es lo que le está pasando a Saúl. No nada más porque se monta estatua y se la quiere echar, eso es lo de menos, sino que piensa que sus ideas son mejores. Si Dios te ordenó destruir, cállate, obedece y destruye. Tú no tienes por qué estar inventando, mejorando el plan de Dios. Y muchas veces nosotros queremos darle ideas a Dios, mejorar lo que nos está mandando a hacer, aconsejar. Y la propia palabra lo dice, ¿quién puede aconsejar al omnisciente, al que todo lo sabe, todo lo puede? Nadie. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, es porque estamos diciendo que nuestro plan es mejor, y eso no es verdad, nos va a ir terriblemente mal, no porque Dios nos castigue, sino porque nosotros estamos haciendo algo torpe. Y de hecho a Israel le fue mal por desobedecer. Ya expliqué infinidad de veces lo que pasó con Asiria y Babilonia por no acabar con los amorreos, y lo que pasó en la historia de Esther por no acabar con Amalek al 100%. Entonces, cuando Dios ordena algo, lo mejor que podemos hacer es cállate y obedece. Todo lo demás después se va a explicar, la historia se encargará, y puede que nos muramos y no entendamos el porqué, pero Dios sabe por qué en ese momento específico me está mandando a hacer algo, aunque no me guste o no me entienda. Y yo no puedo mejorar esos planes añadiendo o quitando nada, yo simplemente debo seguir lo que Dios me está ordenando, lo que Dios me está mandando, ni más ni menos. ¿Okay? Yo no soy nadie para aderezar el plato. ¿Okay? Si yo no soy chef y digo, ay, a esto le toca orégano, y resulta que estoy haciendo un arroz con leche, entonces no tiene ningún sentido lo que yo estoy haciendo, estoy echando a perder el plato. Entonces, de la misma manera, nosotros no podemos añadir ni quitar a nada de lo que Dios nos esté diciendo. Y aquí vemos la obediencia como protagonista, pero la cosa se va a poner mejor. Porque Saúl le dice a Samuel, un momentico, yo no he pecado, pues yo no he pecado. Yo simplemente quebranté el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Okay? Se contradice porque al inicio no pecó, después dice ahí sí perdona. Entonces aquí vemos un mareo y además vemos
de que la culpa se la está echando nuevamente al pueblo. Dice mi pecado, pero realmente dice, bueno, está culpando al pueblo. Y supongamos que sí es verdad, que fue el pueblo. Tú como rey, tu deber es ponerte los pantalones y decir, señores, aquí no pasa nadie, yo soy el rey, ahora sí no manda penas de muerte, ¿verdad? Antes quería matarlos porque tomaron miel, porque comieron miel en un campo de batalla. Ahora que sí tiene lógica que haga un estilo de mandamiento así, no lo hace. Entonces vemos una inconsistencia otra vez que a Saúl lo va a comenzar a declinar. Y le dice Saúl a Samuel, por favor Samuel, regrésate conmigo para que yo adore a Jehová. Y Samuel le respondió un rotundo no, no seas sinvergüenza porque yo sé lo que tú quieres hacer. Yo sé que tú quieres usar mi imagen pública como profeta para limpiar tu nombre, para que me vean de que yo estoy contigo. Entonces aquí vemos que Saúl realmente tenía un liderazgo vacío porque la gente seguía temiendo a Samuel. Y aunque Samuel dejó de ser juez hace décadas, todavía la gente lo reconoce como líder espiritual, como líder, porque bueno, él seguía ejerciendo su sacerdocio y su ministerio profético, pero la gente lo seguía respetando como figura política. Entonces lo que quiere hacer Saúl es aprovecharse de eso para que la gente diga, ay, miren qué bueno Saúl, Dios está con él, etcétera, ¿ok? Pero Samuel le dice un rotundo no al inicio. Porque tú desechaste la palabra del Señor, yo no tengo nada que hacer contigo, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl lo agarra del manto y se lo rompe. Y eso fue una señal para él. Porque Samuel se le voltea y le dice, así como tú me rompiste este manto, Dios ahora rasga el reino de tu mano para dárselo a otro mejor que tú. Qué palabras tan duras. O sea, así como tú me rompiste esto, el reino se te va a arrancar de la mano. Y ahora me perdiste a mí y yo me voy a ir con otro que Dios elija para ser mejor. Gobernante de lo que tú has sido. Nosotros sabemos que es David y vemos, ay, qué bonito viene David, pero Samuel no sabe. Para Samuel este momento también es muy difícil y vamos a seguirlo viendo a continuación. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, no se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Aquí nos confirma lo que dije antes, Dios es inmutable y si Dios, Saúl, ya te dijo que no, tú no lo puedes tratar como los otros dioses paganos que son malcriados, que actúan como humanos, que un día son buenos, un día son malos. Dios no es así como los dioses filisteos y cananeos. Tú tienes 40 años gobernando y nunca te entró eso en la cabeza. Dios no va a cambiar porque tú hagas sacrificio o no hagas sacrificio y porque yo te acompañe o no. O sea, ya el juicio está dado, Dios lleva esperándote 40 años, no te arrepentiste. Ahora no te queda más remedio que cederle el puesto a un prójimo mejor que tú. ¿Okay? Y ese es el mensaje claro y directo. O sea, no vas a poder chantajear a Dios. Ahí Saúl se desespera y le dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Todavía no se atreve a llamarlo mi Dios. Y Samuel accede y lo acompaña, muy seguramente porque Samuel dice, bueno, quizás esto es lo mejor para el pueblo, ¿ok? Samuel no lo está haciendo por Saúl, porque Samuel sabe de antemano que Saúl lo está usando como figura pública, pero Samuel accede a hacerlo para que el pueblo no desmayezca y no calle, porque ahora él sabe que lamentablemente otra vez Samuel vuelve a estar en la posición de ser ese chicle que va a evitar que Israel se caiga en 1000 pedacitos. Y esto es muy, muy complejo. Porque Samuel dijo, después dijo Samuel, tráeme a Agag, el rey de Amalek. Agag vino a él alegremente y dijo, ay, qué bueno, ya me perdonaron, ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel le dijo, no, así como tu espada azotó y mató a los hijos de Israel durante todo este tiempo y dejó sin madre a muchos, ahora tu madre también será sin hijos entre las mujeres. Y Samuel agarró y cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Fue como un estilo de consagrado a la destrucción bajo el principio de Herem, así como todos los demás. ¿Ok? Pero recordemos que,
Murió Agag, pero quedaron sus descendientes por ahí regados, y no depende de Samuel hacerlo, depende del rey de turno, que nunca más se hizo, y vinieron los problemas. Pero ahora aquí ya ese botín de guerra que era Agag termina como lo que debió ser, consagrado a la destrucción delante de Jehová. Y luego se fue Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida. Aquí hay un punto importante, Samuel a Saúl. Pero ellos se van a volver a conseguir más adelante, porque cuando dice que no lo vio nunca más, se refiere a que Samuel no lo fue a buscar más, porque ya no es rey legítimo, ¿ok? Delante de los ojos de Dios, espiritualmente no está. Él tiene el coroto, de hecho va a seguir gobernando, y eso va a ser interesante, porque vamos a ver un rey gobernando en declive mientras se consolida el liderazgo de David. Es decir, Dios permite otra transición más, muchísimo más compleja e interesante que la primera, donde un líder va así, otro va así, Samuel está en el medio, ya viejo y cansado, que no sabe ya qué hacer. Y cuando ellos se consiguen es porque Saúl buscó a Samuel, pero aquí nos está diciendo Samuel nunca más buscó a Saúl en toda su vida. Y Jehová se arrepentía, ya explicamos eso, quiere decir, le pesaba en su corazón, le dolía haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y Samuel lo que hace es que llora y llora por Saúl, y llora por Saúl, y llora por Saúl, y le pesa fuerte. Y no es fácil, porque nosotros siempre ponemos la lupa en Saúl y en David. Pero ¿qué sentirá Samuel? Samuel, yo me imagino que no nada más está llorando por Saúl, está llorando por lo que le toca. Él dirá, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué más quieres de mí? Yo estoy viejo, estoy cansado, estoy obstinado, yo lo que quiero es morirme, retirarme, llévame ya. Y ahora, ahorita, a estas alturas, tú me pones a parir otro rey. ¿De dónde lo voy a sacar? Señor, ¿no crees que ya es demasiado para una persona? Estás pasado. Porque primero mi mamá era estéril, yo no tenía por qué nacer. Yo nací porque a ti se te dio la gana de traerme a este mundo y me trajiste a trabajar y a sufrir. Porque a mi mamá me dejó botada como un loco, un sacerdote que le dijo borracha mientras ella estaba orando para traer el reino de tu Mesías, y al mismo tiempo el reino sobre la tierra. Claro, ella lo oró feliz porque ella se fue feliz a vivir. No sabía que el gafo de su hijo le iba a tocar asumir esa transición por la que ella oró. Y además me dejó con esa cuerda de locos, con ese sacerdote y esos hijos que no sirven para nada. Yo me tuve que criar en un templo solo, aislado, temeroso con toda esta gente. Además, cuando yo tenía 12 años, tú me despertabas todas las noches llamándome 3 veces. Me diste 3 llamados como juez, como profeta, como sacerdote. Como profeta te fundé la escuela profética, no te puedes quejar. Luego tú me mandaste cuando yo tenía 12 años a decirle en la cara al sacerdote que me crió que va a venir otro mejor. Y ahora, todo este tiempo después, me vas a poner a Saúl a decirle lo mismo. Así como Dios purgó su templo, ahora purga su gobierno y va a venir otro mejor. Señor, no podías elegir a otro, otra vez yo. Y para colmo, al yo decirle a ese sacerdote que me crió que iba a venir el juicio, yo me lo tuve que calar, porque vinieron los filisteos a Silo a borrar del mapa el templo donde me crié, y la ciudad donde yo me crié ya no existe. Me borraste mi memoria, me borraste mi infancia. Yo no tengo un lugar donde ir y decir yo crecí aquí, porque Silo no existe. Para colmo, permitiste que estos filisteos se llevaran el arca del pacto. Y yo me la tuve que calar todos esos meses, porque el viejo ese se le ocurrió morirse, porque por fin a ti se te ocurrió traerle el juicio, y yo tuve que asumir el rol de Elí. Me tuve que volver ahora el sumo sacerdote. Ahora tienes un profeta y un sacerdote. Para colmo, cuando traen el arca del pacto, a mí me toca vigilarla y cuidarla un rato hasta que la dejé ahí segura en el pueblo. Luego, cuando destruiste mi ciudad natal, lo hiciste a propósito, para que yo me fuera de ciudad en ciudad a ejercer el rol de juez. Ahí tienes a tu juez, a tu profeta. Goberné durante muchísimos años también como sacerdote. Me encargué de criar hijos, que cuando por fin dije me voy a retirar, voy a descansar, viene tu pueblo y no le gustan mis hijos y exigen un rey, y tú en lugar de decirles no, una generación más, porque ya Samuel hizo mucho, Señor, tú vienes y me exiges también que yo dirigiera esa transición. Perfecto, Señor, lo hice. Mira lo miserable y fuerte que fue mi vida, Señor, y ahorita me pides otra prueba más. Luego yo me tuve que calar, elegir a un rey que no ha servido para nada, con más de 40 años orando por él, intercediéndolo. Señor, ahorita que ya yo estoy viejo y me quiero morir, ¿por qué no lo desechaste cuando ya vimos que era un cabeza de ñame desde el momento en que yo lo tuve que proclamar delante de toda la gente?
¿Y dónde estaba? Escondido y jugando con los bueyes en una esquina en lugar de asumir su rol. Señor, ¿por qué tú estás haciendo todo este proceso? Yo no entiendo, yo estoy cansado, yo estoy obstinado, yo viví toda una vida para ti, Señor, y tú todavía le exiges más a tu siervo. Pero ni modo, Señor. Me toca hoy delante de ti nuevamente volverte a decir lo que te dije hace unos 70 años cuando yo tenía 12 en ese templo. Me callo la boca y te obedezco, y habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo me imagino a ese Samuel, obstinado, cansado, reclamándole a Dios, así como muchos de nosotros quizás hemos estado en esa situación. Señor, ¿qué más quieres que tú hagas? ¿Por qué me pones más carga, más prueba? Porque nosotros vemos, ahí viene David, qué lindo, pero Samuel no tiene la mínima idea, y Samuel tiene miedo de que toda su vida se pierda. Porque él vivió para sostener a Israel y afirmar un reino, y ahora resulta la gran sorpresa de que el rey nunca sirvió para nada, y ahora tiene que buscar otra dinastía. Y para él no es fácil, él está cansado, tiene miedo, y el Señor viene, lo consuela, lo fortalece, y tienen esa relación hermosa y sincera. Por eso yo me imagino un Samuel esa noche llorando, pataleando contra las piedras, diciéndole: Señor, me callo y te obedezco, pero estoy cansado, ayúdame. Y Dios en efecto lo ayuda. Y en el capítulo 16 vemos cómo ese Samuel cansado, ese Samuel ya viejo, que ahora le toca otra vez asumir otra transición, que por cierto no fue corta. No se ponen de acuerdo los teólogos y los eruditos cuánto tiempo exacto, pero se estima que entre 2 a 10 años duró esa transición de Saúl a David. Entonces ahora vemos a un Samuel que tiene que seguir trabajando para Dios. Mucha gente llega a los 50, a los 40 y dice: no, ya mi vida se perdió, ya no he hecho nada. Mira lo que le está poniendo Dios a hacer a Samuel a estas alturas. Y por cierto, yo me atrevo a decir, de toda su vida, quizá esta misión es la más importante en la vida de Samuel. Y ahora Dios lo consuela, lo deja llorar, le dejó quizás unos cuantos días, dice aquí, de luto. Es decir, para él Saúl ya había muerto, ahora el reino vuelve a caer, y Samuel dice: Señor, tengo miedo, yo no puedo asumir esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos regresamos al periodo de los jueces? ¿Viene otra cosa? ¿Qué hacemos? Porque él debió haber tenido muchas dudas de sus planes. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 16, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Lo que le está diciendo es: quédate tranquilo, Samuel. Yo soy el que está orquestando todo. Yo soy el director de esta orquesta. Usted quédese tranquilo y hazlo de siempre, Samuel. Cállate y obedece. Llena tu cuerno de aceite. Fortalécete. Ven, te voy a enviar a Belén, porque de sus hijos me ha provisto de rey. Y va a Belén, la tierra de Ruth. Y no es casualidad, porque Ruth es la abuela de David, la misma Ruth que conocimos antes. Y ahora se va a entablar la línea mesiánica. Había explicado antes que en el libro de Primera de Crónicas se nos explica que Judá y Benjamín son la misma tribu delante de los ojos de Dios. El Mesías pudo haber venido de Saúl, sin duda, aunque era de Benjamín. Pero ahora Dios permite que sea de Judá. Y esto, como lo dije antes, ¿quién encabezó la marcha en el Éxodo? Justamente la tribu de Judá. Y ahora por fin las cosas se comienzan a ordenar de una mejor manera, y va a aparecer este líder en Judá. Pero ahora hay un gran problema. Ese gran problema no lo vemos en este capítulo, lo vemos en el siguiente, pero sí influencia en este. En el capítulo, en el versículo 14, que no pertenece a la historia de hoy, pero lo tengo que nombrar, dice que el Espíritu Santo en ese momento se apartó de Saúl y le atormentó un espíritu malo de parte de Jehová. Vamos a hablar de ese espíritu malo, de su identidad, que cómo es eso, en el próximo video cuando nos toque. Pero ahora lo importante es: el Espíritu Santo se va de Saúl porque ya no es rey legítimo delante de los ojos de Dios. Está gobernando, pero no es un legítimo delante de los ojos de Dios. Y ahora tiene un espíritu malvado. Y Saúl se vuelve loco, y como vamos a ver, va a usar todo el poder en su mano para no soltar el coroto. Y luego se va a volver en contra de David. Y ese proceso de transición fue lento, porque como dije, Saúl va así, David va así. Y a Saúl primero se le voltean
su pueblo, cosa porque ya lo conocía. Luego se le voltea Samuel y sus sacerdotes, cosa que ya está ocurriendo. Luego se le voltean sus propios hijos. Luego se le voltea por último sus propios oficiales de gobierno. Así que el gobierno de Saúl se va a comenzar a desbaratar poco a poco. Pero en este momento es un tirano autócrata, de esos que se hacen estatuas y se ponen su foto en todas las calles, que tiene miedo a ser derrocado, por lo tanto va a sacar su faceta más cruel y está dispuesto a acabar con todo aquello, porque él dice, yo no voy a ser rey perfecto, yo me voy a aferrar al poder como un loco. Y eso es lo que en efecto va a hacer Saúl. Entonces Samuel tiene un miedo legítimo. ¿Por qué? Porque para poder llegar a Belén, a juro tiene que pasar por Gilgal de Saúl. Y Saúl ahora está loco, atormentado con un espíritu maligno. Entonces eso representa un tremendo problema. Porque Samuel quiere obedecer. Y aquí es un punto importante. No le dice, ay Dios, pero ¿y si hacemos otra cosa? No, él dice, perfecto Señor, yo voy, pero yo necesito que tú me digas cómo hacerlo, porque yo tengo miedo de este loco, va a ir y me va a matar. Y Dios es muy sincero en su relación. Y muchas veces, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros cuestionamos los planes de Dios, pero no le decimos, está bien Señor, yo lo hago, no sé cómo, no tengo las herramientas, no sé qué hacer, pero estoy dispuesto a obedecer, provéeme tú el cómo. ¿Y qué diferencia es decir, ay no, yo no sé, yo no tengo los recursos, Señor, mejor lo dejamos para otro día? No, decir, Señor, tú me mandas, perfecto, me callo, te obedezco, pero dime cómo. Tan sencillo que es que Dios es sencillo, los complicados somos nosotros. Muchas veces cuestionamos en lugar de simplemente preguntar cómo, como está haciendo Samuel. Y le dice Samuel a Jehová, Señor, ¿cómo voy a ir? Porque si Saúl lo supiera en ese estado que está, me mataría. Y Jehová respondió, está bien, toma contigo un becerro, y si te preguntan algo, diles, ve a ofrecer sacrificio a Jehová. Y este es otro de los temas que le choca a la gente porque la gente no entiende. ¿Es que acaso Dios le está mandando a mentir o a decir una media verdad? Primero, aquí nos caemos a una pregunta moral interesante. ¿Está permitido mentir en situaciones específicas para un bien superior? Porque aquí a primera vista es lo que parece que Dios le dice, porque le dice, agárrate una vaca y si te dicen algo, di que vas a ofrecer sacrificio. Y eso es verdad, él va a ofrecer sacrificio, pero por detrás está ungir al verdadero rey, que tenía que ser en secreto, así como también Saúl al inicio fue ungido en secreto. Y Saúl no es gafo, sabe lo que le dijo Samuel y lo tiene vigiladito para que Samuel no se le ocurra ir a ungir a otro. Entonces, ¿qué problema va a ser atravesar el pueblo de Saúl sin que él se dé cuenta? Entonces ahora, regresando a la pregunta, ¿mentir es válido en algunas veces porque parece ser que es lo que Dios dice? La respuesta es un rotundo no, porque Dios es la verdad. Cristo también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La mentira siempre es mala, independientemente de la situación. Y entonces, bueno, hay un detalle bien interesante que lo vamos a ver a continuación, que es que este tema lo aborda muy bien y muy bien explicado en su libro John Murray. El libro se llama Principios de Conducta, Aspectos de Bíblica Ética. Él se dio cuenta de un detallazo. Delante de los ojos de Dios, Saúl no es nadie y por lo tanto ya no tiene derecho a conocer toda la verdad. Y voy a proceder a explicar este principio. Una mentira es considerada como una mentira si, solo si, la persona que nos está haciendo la pregunta tiene derecho absoluto a conocer la respuesta y nosotros deliberadamente le decimos algo que no es o decidimos ocultar la verdad. Pero decir una verdad parcial cuando la otra persona no tiene derecho a saber la respuesta, entonces eso no es considerado mentira. Y ese principio nosotros lo aplicamos muchísimas veces cuando, por ejemplo, un niño de 4 años nos dice, ay, ¿cómo vienen los bebés? Yo no le puedo explicar todo a un niño de 4 o 5 años porque no está preparado para entender, ¿ok? O como un paciente terminal, le va a preguntar al cirujano, doctor, ¿yo voy a tener posibilidad de salvarme? El cirujano le va a decir sí, y es verdad, sí. Lo que no tiene por qué decirle sí, 1%, 99% te vas a morir. Pero el cirujano, si le dice eso, lo mata. Entonces, ¿el cirujano está mintiendo por ocultar información? No, porque el paciente no
debe saber o no tiene derecho a saberlo todo. Yo me estoy haciendo mentiroso si un niño me pregunta algo que yo no le debo decir todavía. No. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo le pido a Dios, Señor, revélame todo tu plan para mi vida, y Dios decide no hacerlo, o Dios decide no responder en ese momento para protegernos, Dios es mentiroso. Por supuesto que no. Entonces, la gente fundamentalista y se las da de farisea, no, que eso es mentira, que como Samuel va a decir media verdad, pero es que Saúl no es nadie para conocer la verdad. Y si por eso fuera, entonces los cristianos no pueden jugar dominó, porque basta con uno preguntar ¿quién tiene la cochina? Entonces el que no dice es mentiroso y se va para el infierno, por favor. ¿Por qué? Porque yo no soy nadie para saber la verdad. Entonces en un juego de dominó nadie me va a decir nada, y eso está bien, porque se supone que en ese marco moral donde yo no tengo por qué saber las cosas, no está siendo una mentira porque me estoy ocultando información. Entonces podemos ver esta situación así. Saúl no tiene derecho a saber nada, porque ya, aunque siga en el poder, ya no es ungido de Jehová, ya no tiene el Espíritu Santo, él es un bolsa más usurpando un lugar de poder, tan sencillo como eso. Entonces, cuando Saúl pregunte ¿a dónde vas?, Samuel simplemente puede decir voy a ir a ofrecerle sacrificio al Señor. Y no es mentira, porque eso sí, todo lo que tú digas tiene que ser verdad. Entonces, una media verdad no siempre es una mentira. Es mentira si solo si yo estoy ocultando deliberadamente información a alguien que sí tiene derecho a saberla y que yo decido no decirlo. Incluso si les interesa mucho este tema, pueden ver el libro que recomendé antes. Entonces, el punto clave aquí, por supuesto, la mentira siempre es mala. Todo lo que decimos siempre tiene que ser verdad, pero yo no estoy obligado a decirle toda la verdad a alguien que no la tenga por qué saber, y menos que me chantajee con que yo soy un mentiroso. ¿Okay? Entonces, la gente tiene derecho a la privacidad, tiene derecho a la intimidad, y no puede venir ni un pastor, ni un líder, ni nadie a preguntar cosas con la intención de sacar información y diciendo no, es que no me puedes mentir. No, pero es que tú no eres nadie para saberlo, y eso es un principio moral muy importante. El mismo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Moisés. Cuando Moisés estaba frente al faraón y el faraón le dice, ¿por qué quieres salir? Moisés no le va a decir en la cara, no, es que nos vamos y no vamos a volver más. Lo que la orden que Dios le dijo a Moisés es, tú vas a ir y le vas a decir a ese faraón, porque no tiene derecho a saber mis planes, que ustedes van a ir a ofrecer sacrificios a Jehová en la frontera. Y no es mentira, ellos realmente iban a ofrecer sacrificios a Jehová. La otra parte que no sabía el faraón es que ellos no iban a volver, y que la intención no era volver. Entonces, suena como mentira, pero realmente no lo es, y vemos ese principio bíblico. Ojo, como siempre, no podemos abusar de esto, porque siempre tenemos que ver los principios bíblicos como una hojilla, ¿ok? Hay una mínima diferencia entre el bien y el mal, una frontera muy delgada. Y aquí vemos de que en este caso específico, sin duda, Saúl no tiene derecho a conocer la verdad, y por eso Samuel, en caso de que le pregunten, va a decir la verdad de que él va a ir a ofrecer sacrificio a Jehová, pero él tiene derecho a guardar silencio en cuanto a la misión que el Señor le dio. Entonces Samuel quiere obedecer, ya está viejo y cansado, y ahora le toca montar otra dinastía en el poder y dirigir otra transición, ahora con otro loco en el poder que lo quiere matar a él. Situación más complicada que la primera, porque antes era que el país se desintegrara, ahora otra vez el país se puede desintegrar, pero hay un loco en el poder dispuesto a matarte, que tiene un espíritu malo que lo está atormentando y que no hace que esté en sus cabales. Y ahora vamos a ver a un Saúl loco que, visito, va a ir en declive, mientras que David va a empezar a emerger. Entonces, ¿qué empieza a pasar acá? Llama Isaí al sacrificio, ¿ok? Isaí es el papá de David, y yo te voy a enseñar lo que vas a hacer. En ese momento yo te lo voy a decir, usted se calla, obedece, vas a ir por ese valle de sombra de muerte, que es pasar por la ciudad de Saúl, que es una prueba de fe para ti. Entonces aquí vemos cómo Dios está trabajando con David, está trabajando con Isaí, está trabajando con los hermanos de David, como vamos a ver ahora, está trabajando con Samuel, está trabajando con el pueblo, está trabajando con nosotros que estamos leyendo esto, porque Dios siempre trabaja multidimensional, ¿ok? Es como una piedra que se lanza a un río, las ondas se esparcen por todos lados y Dios va trabajando con todo el mundo al mismo tiempo. No podemos perder eso. Dios está trabajando el corazón de Samuel, también el de Saúl, también el de David, también el de nosotros, el de todo el mundo aquí.
Entonces, yo necesito, Samuel, para seguir trabajando en tu corazón aún más, que tú has sido un hombre bueno y sin ti de verdad no hay Mesías, porque tú estás ejerciendo un rol histórico. Necesito que vayas a esta ciudad peligrosa a ofrecerme sacrificio y a nombrar ese rey, aunque tengas que pasar por Gibá de Saúl, que está dispuesto a matar. Hizo pues Samuel como dijo Jehová, porque Jehová le había dicho: llama a Isaías al sacrificio, yo te voy a enseñar lo que vas a hacer y vas a ungir al que yo te diga. ¿Okay? Y cuando él llega a la ciudad de Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo, por dos razones. Belén está fuera de su circuito natural, porque Belén es un pueblo realmente, no es una ciudad importante. Samuel sí se la pasaba vigilando a las ciudades grandes, pero los pueblos no siempre iba. Entonces ahí se asustan y dicen los ancianos: oye, llegó Samuel, tiene que estar pasando algo grande, ¿no? Porque fíjate cómo todavía lo respetan como líder político. Aquí vemos que Saúl es un líder de papel realmente, el liderazgo real que el pueblo cree y el pueblo lo ve en Samuel. Entonces ellos piensan, porque ellos saben que hay una guerra con Amalek, saben que está recién muerto el rey, entonces piensan que hay una represalia o piensan que hay otra guerra, por eso se asustan y le dicen a Samuel: es pacífica tu venida. Y Samuel les dice que sí, que en efecto es pacífica su venida. Y aconteció que Samuel les dijo: sí, quédense tranquilos. ¿Por qué? Porque estos ancianos tienen poder y pueden ir de chismosos a decirles a Saúl: mira, Samuel está por aquí. Eso es lo que hace Samuel, me imagino que asustado. Dirá: no, tranquilos, quédense tranquilos, no pasa nada, yo estoy aquí de paseo porque vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. ¿Ok? Santifíquense y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaías, sus hijos, los llamó al sacrificio. Aquí la palabra santificar se refiere a que antes de ofrecer un sacrificio se tenían que lavar, ¿ok? Es lo que se llama lavamiento. Pueden ver eso en Éxodo 19:10, ¿ok? Todo el procedimiento de lavamiento antes del sacrificio. O sea, ellos estaban preparándose para ofrecer ese sacrificio al Señor. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová, este es el ungido. O sea, Samuel vio al primer hermano de David y dijo: este es el propio. Como que Samuel no hubiera aprendido durante todos estos años con Saúl que poco importa la apariencia. Yo puedo entender a Samuel porque realmente Saúl fue elegido la primera vez por sus atributos físicos, porque Dios lo hizo a propósito para que Israel viera y conociera: ese es el rey que ustedes querían. Porque si primeramente Dios hubiera puesto a alguien como David, lo linchan, no lo respetan porque es el flaco, porque es el muchacho bonito, porque es el que no tiene, no es un macho de guerra como Saúl, etc. Y mira el fiasco que resultó ser Saúl. Entonces, lamentablemente, Saúl es el contraejemplo para preparar a David. Entonces Jehová le respondió a Samuel y le dice: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que miran los hombres, sino que Jehová mira el corazón. Esto es un principio muy importante para nuestra vida. Nosotros juzgamos muchas veces por lo físico, por el exterior, porque se ve. Y resulta que los mayores estafadores, ladrones, etcétera, son los que mejor se visten y se preparan para eso. Entonces, claro, la apariencia es importante, pero mucho más importante es tú elegir a aquellas personas que Dios te guíe por medio del corazón. ¿Sí? Nada importa lo externo sino el corazón. Y eso sí es muy bonito, se repite en todos lados, sale en televisión, todo el mundo lo repite como loro, pero pocos lo aplican a su vida real. Sobre todo a la hora de, por ejemplo, elegir una pareja. ¿Realmente importa el físico? ¿O importa es que esté contigo? ¿Importa es que guerree? Lo mismo pasa al elegir a algún gobernante. ¿Importa qué? ¿Cómo es su corazón con su pueblo? Entonces, Dios nos está dando aquí un principio universal muy importante, que delante de los ojos de los hombres, cualquier hermano de David servía, ¿ok? Al punto de que David, ¿dónde está? Y ahora lo vamos a ver. El papá ni siquiera lo había invitado a ese banquete porque no lo reconocía como capaz. Que decía: no vale, este gafo ni de chiste, yo no voy, me da hasta pena presentarlo. Entonces, vemos a un Saúl que se creía poca cosa, y cómo se creerá David también, que está siendo maltratado por su familia, que no cree en él. Su papá ni siquiera prácticamente lo considera como hijo, lo tiene trabajando en otro lado.
Es decir, David vivió en carne viva el rechazo también por parte de su padre. Y a ese, el despreciado por la sociedad, el que es pastor de ovejas, porque el pastor era uno de las profesiones y oficios más bajos en la pirámide social, es a quien Dios selecciona y dice: tú vas a ser el rey para mi pueblo. Entonces, no es lo que nosotros vemos, es lo que verdaderamente tiene que ser el corazón, lo que Dios ve. Entonces llamó David al segundo, que es Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, pero ahora Samuel está más sensible a la voz de Dios y le dice: no, el Señor no me está diciendo que es él, este tampoco es. Y luego pasó a Samá y le dijo: este no es. Pasó 7 hijos más y ninguno fue. Entonces Samuel se queda así y dice: bueno, Señor, algo está pasando aquí. Ya me presentó supuestamente a todos sus hijos y resulta que no es ninguno. Entonces viene Samuel y le dice a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y le respondió: bueno, si se acordó, tengo uno por allá, el menor, que está apacentando a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a comer a esta mesa que tú has preparado hasta que tú no traigas a ese hijo al final. ¿Ok? Entonces, aquí hay un punto interesante de contraste que lo habíamos conversado cuando conocimos a Saúl. Lo primero que conocimos de Saúl: se le pierden las ovejas, pero se le pierden las burras. Y aquí vemos a un David muy juicioso trabajando con las ovejas. Vemos a un Saúl que no está dispuesto a terminar lo que empieza, porque cuando se pierden las burras, él lo que hace es pasear con el siervo, y quiere regresarse a su casa. Aquí vemos todo lo contrario, un David dedicado a su trabajo, esforzado en lo que le tocó. Entonces eso nos habla muchísimo del corazón de ellos. ¿Qué sabemos de Samuel? Se le pierden las burras. ¿Qué es lo que sabemos de David? Está ahí juicioso, trabajando para cuidar y proteger a su ganado, sus ovejas, la misión que se le había encomendado, así eran pequeñas sus ojos, que es el cuidar esas ovejas. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, llénalo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David delante de todos sus hermanos y delante de su papá, sin decirle a sus hermanos de qué era. O sea, sus hermanos quizás pensaban que lo estaba ungiendo como un discípulo suyo o algo así. Ellos no sabían que iba a ser el rey, porque con la envidia que le tenían se hubiera repetido una historia quizás como la de José. Y además vemos de que esta misión tenía que ser encomendada en secreto. Pero aquí hay un punto importante: el Espíritu Santo ya no está en Saúl. Y fíjense que Saúl en esta historia solo pintó como un fantasma loco que podría atacar a Samuel. Pero ahora el foco lo vamos a cambiar y va a pasar de Saúl a David poco a poco. Y algo extremadamente importante: ese aceite, esa unción, representa la presencia del Espíritu Santo. No existe nada que nosotros no podamos hacer si nosotros no estamos llenos de ese aceite, de esa llenura de ese Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a pedirle en este momento al Señor, alabando y diciendo que nos llene con su aceite fresco. Dios los bendiga. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado y en pos de
soy de Jesús. Levanta tus manos y clama por el aceite fresco. Clama por el aceite fresco. Levanta tus manos. Otra vez dile: llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Testigo yo soy de, decláralo, dile: llena hoy mi lámpara con aceite fresco. Yo iré, un testigo yo soy. Otra vez dile: